Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una semana más en esta rueda de prensa en la que daremos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Esta semana me acompaña el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, que les detallará el acuerdo más relevante que adoptamos esta mañana, una medida llamada a impulsar el medio rural que se concreta en la autorización de un gasto plurianual de casi 36 millones de euros destinado a ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, la modernización de explotaciones y la prevención de daños por fauna salvaje. Comenzaré esta comparecencia con la valoración de una decisión muy importante para la industria, para las empresas y para las familias asturianas. Y es que el Consejo de Ministros aprobará hoy la imposición de un tope al precio del gas, tal y como había negociado el presidente Pedro Sánchez con la Unión Europea. Recordarán que el presidente del Gobierno y el primer ministro portugués, António Costa, habían negociado con los demás países de la Unión Europea la aplicación de lo que se ha venido a denominar la excepción ibérica, que permitirá adoptar decisiones extraordinarias para frenar el encarecimiento de la electricidad y esa subida acentuada por la invasión de Ucrania, que es la principal causa de la inflación. Pues bien, el Consejo de Ministros limitará en torno a 40 euros el precio de megavatio hora generado por medio de la utilización del gas, muy por debajo de su precio actual en el mercado, que asciende o ronda los 80 euros. Esta medida, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado para que su entrada en vigor sea inmediata, abaratará un 30% el precio de la electricidad para las industrias, las empresas y las familias acogidas a la tarifa regulada, que son 4 de cada 10 y, por lo normal, las más vulnerables. Estamos, por tanto, ante una medida que aliviará la repercusión del precio de la energía en las industrias y en las empresas, una decisión inédita, valiente y que mejorará sin duda la competitividad industrial y empresarial en Asturias y en España. Por tanto, es una gran noticia para Asturias. Esta iniciativa concuerda con otras ya adoptadas por el Gobierno de Asturias para paliar los perjuicios de la inflación en determinados sectores. Les recuerdo que hemos hecho propio el decreto nacional que permite revisar hasta un 20% los presupuestos de las obras públicas para evitar su paralización. Y a ese esfuerzo se añaden también otros, como la aprobación de ese proyecto de ley para suprimir determinadas tasas a la ganadería, la agricultura, la pesca y el transporte. A este respecto, voy a adelantarme ya a alguna de las críticas que hemos tenido por haber planteado que este proyecto de ley se tramite por el procedimiento de lectura única. Y es que, lamentablemente, parece que el Partido Popular no se quiere enterar que estamos en una situación de máxima urgencia que requiere también de máxima agilidad y deberían reparar también en que ese proyecto consta de un único artículo, por lo que la propuesta de lectura única estaría más que justificada. De hecho, la lectura única está pensada para aquellas leyes que se caractericen por su simplicidad y no dudamos de que haya algo más simple de una ley, que no hay nada más simple que una ley de un solo artículo. Pero hay también otro aspecto que queremos resaltar, que es la repercusión en las familias, porque si la contención del precio del gas será buena para la competitividad empresarial e industrial, también supondrá un notable alivio para las economías familiares. Para el Gobierno de Asturias, caracterizado por su vocación social, esta es una cuestión de primer orden y con esa misma finalidad hemos decidido aplicar ese complemento del 50% a los hogares que perciben el bono social térmico, que, como saben, son unos 28.000 en Asturias. Y en este punto puedo anunciarles ya que ahora mismo que en el día de hoy se iniciarán también los pagos del bono social térmico correspondientes a ese primer pago. Les quedaría pendiente el complemento, pero hoy se inician los pagos del bono social térmico. He hablado varias veces de familias y cuando utilizo este término no quiero referirme ni limitarme solo al modelo tradicional, formado por una pareja y sus hijos e hijas. Tenemos que ser conscientes de que existen otros modelos que van cobrando cada vez más fuerza y que no podemos dejar de considerar si queremos abordar el conjunto de la realidad en Asturias. Me refiero, por ejemplo, a las familias monoparentales. Y precisamente, partiendo de esa visión panorámica, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy enviar al Consejo Consultivo, como paso previo a su aprobación definitiva, el decreto que define y regula la condición de familia monoparental. Este decreto, elaborado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, consta de 17 artículos y 2 disposiciones finales y establecerá el marco jurídico que permitirá desarrollar medidas específicas de protección y otorgar a estas familias el reconocimiento social que merecen. Por aportar algún dato,
En Asturias, en 2020, los últimos datos publicados, había 51.500 hogares monoparentales, de los que 42.100 estaban encabezados por una mujer y 9.400 por un hombre. El reconocimiento de esta situación supondrá un punto de inflexión a la hora de orientar las políticas públicas en los diferentes ámbitos de gestión, no regulándose en ningún caso las relaciones interfamiliares. Finalmente, y antes de dar la palabra al consejero, hemos aprobado, daremos cuenta de este otro acuerdo, que supone la aprobación de un gasto de 1.800.000 euros para los programas especiales de demora quirúrgica, consultas externas y procedimientos no intervencionistas del Servicio de Salud del Principado. Esta partida que ya se contemplaba en los presupuestos generales previstos para este año. Y este acuerdo permite que se mantengan las jornadas vespertinas para reducir las listas de espera, tal y como se ha venido haciendo desde el año pasado. Por recopilar y por resumir, el Servicio de Salud efectuó 598 intervenciones en jornada de tarde en marzo, lo que supone 151 más que en el mes de febrero. De esta manera, el mes de marzo registraba el segundo mayor número de cirugías vespertinas desde que se inició el plan de choque. En total, desde el pasado 20 de septiembre se han realizado 2.989 cirugías vespertinas, un paso más en el avance de ese plan de choque en las listas de espera en el Servicio de Salud. Ahora ya sí, cedo la palabra al consejero y posteriormente, como siempre, quedaremos a su disposición para responder las preguntas que consideren. Consejero. Gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Como bien decía la consejera, hemos aprobado dos asuntos relevantes, uno que detallaré de manera más exhaustiva, que son las ayudas a la modernización, incorporación y prevención de daños en nuestra ganadería, pero también hemos podido hoy autorizar un gasto de 3,5 millones de euros para la renovación de la flota de empresas privadas en el transporte de carretera, una de las convocatorias que viene saliendo y que aprovecha el Fondo de Recuperación y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Pero bueno, voy a pararme en primer lugar a la autorización de un gasto plurianual de 35.950.000 euros destinado a ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, a la modernización de explotaciones y a la prevención de daños por fauna salvaje. Una medida con la que queremos dar un nuevo impulso al medio rural en un momento especialmente delicado para el sector afectado por el contexto económico actual, la inflación y la subida de precios de carburantes y materias primas. Estas subvenciones están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rural y, como saben, resultan fundamentales para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y facilitar el relevo generacional, dado que favorecen la entrada en el sector de profesionales a través de una adecuada formación. Me gustaría destacar que con la renovación de estas líneas de ayuda completamos la simplificación de todas las medidas de apoyo al sector primario agroalimentario, con un firme objetivo precisamente de garantizar, avanzar en la profesionalización del sector y en la mejora de su rentabilidad, algo que evidentemente está de actualidad, pero que forma absolutamente parte del proyecto de este Gobierno para el medio rural asturiano. En este sentido, se establecen medidas de simplificación administrativa en las tres líneas de apoyo al sector. Favorecemos, además, la autonomía de los ganaderos y agricultores como empresarios, facilitándoles que a través de planes empresariales puedan acceder a las líneas de ayuda y, en definitiva, simplificamos y favorecemos el impulso de nuestras explotaciones agrarias y agroalimentarias. La distribución de los importes es del siguiente modo. En la incorporación de jóvenes, la convocatoria está dotada con 17 millones de euros y me gustaría destacar que se plantea una subida de la cuantía máxima desde los 50.000 euros actuales hasta los 70.000 euros para apoyar el relevo generacional en explotaciones dedicadas a la ganadería extensiva y, como saben, para incorporaciones hasta los 40 años. Respecto de la modernización de explotaciones, y en el sentido que les decía, el objetivo central de las modificaciones que hemos introducido en la convocatoria es la simplificación de la gestión. Contamos con un presupuesto de 16,7 millones y en ese proceso de simplificación lo que hacemos es que para optar a las subvenciones bastará con presentar un plan empresarial en el que se justifique el proyecto que se va a desarrollar, que mejorará el rendimiento global del negocio y su viabilidad. Hasta ahora trabajábamos con tablas de margen bruto, con procedimientos muy inflexibles que favorecían en muchos casos la intensificación de las producciones. Ahora lo que queremos es avanzar en la autonomía de cada promotor
para poder buscar la rentabilidad en las mejores condiciones. Por primera vez, además, en esta línea de subvenciones podrán acceder a ella los mayores de 40 años que no sean titulares de una explotación ganadera bovina en el momento de realizar la solicitud, pero que se comprometan a serlo a la hora de la certificación final. Con esto lo que conseguimos es que aquellos mayores de 40 años que quieran incorporarse a la actividad agraria y ganadera dispongan de un mecanismo de apoyo, no tan cuantioso como tienen los jóvenes, pero que les permita incorporarse a un sector y que creo que es una opción para que todas nuestras explotaciones, aquellas que no tienen un relevo generacional dentro de la propia estructura familiar, puedan contar con esta línea de relevo. El importe de las subvenciones puede cubrir el 40% de los costes elegibles, un porcentaje que se incrementa hasta el 60% si los titulares de la explotación son jóvenes o si se plantean inversiones en zonas con limitaciones naturales y de montaña. También se fija una cobertura del 60% en otros casos específicos, por ejemplo, si los gastos se destinan a mejorar los equipos de tratamiento de purines y estiércoles o a impulsar acciones relacionadas con las medidas agroambientales y agricultura ecológica. Y la tercera línea que contempla esta convocatoria es una línea específica dedicada a la prevención de daños de la fauna salvaje. Es la primera vez que disponemos de esta línea de ayuda y la convocatoria recoge una ayuda que impulsa esta adoptación de medidas preventivas encaminadas a evitar daños de las especies silvestres a la agricultura y a la ganadería, complementaria a la indemnización por daños y dotada con 2,2 millones de euros. En este caso, además, será subvencionable al 100% de inversiones destinadas tanto a la construcción o reparación de cercados, la adquisición de vallas móviles y pastores eléctricos o de perros pastores. Bueno, estas son las líneas de ayuda que contemplan los casi 36 millones que hoy ponemos en marcha y que en los próximos días podremos detallar en cada uno de sus aspectos, ya que entendemos que, sobre todo en lo que tiene que ver con la incorporación y modernización de jóvenes, se produce una transformación absoluta de las condiciones de acceso a esta línea de ayudas. En otro sentido, y también en el ámbito de nuestras competencias, como decíamos, hemos autorizado un gasto de 3.506.114 euros para la convocatoria de subvenciones dirigidas a la transformación de las flotas de empresas privadas de transporte de viajeros y mercancías que presten servicios por carretera. Esta línea de ayudas pretende renovar el parque de vehículos pesados para incrementar la competitividad de las compañías y fomentar la incorporación de tecnologías de propulsión con cero emisiones, con el fin de promover la eficiencia y rebajar la dependencia de los combustibles fósiles. Estas subvenciones forman parte del paquete de medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado y cuentan con financiación de los fondos Next Generation EU. La convocatoria incluye además líneas específicas para impulsar el transporte intermodal, facilitar el achatarramiento de vehículos antiguos y su sustitución por otros de bajas emisiones, modificar los sistemas de propulsión para rebajar la contaminación, implantar puntos de recarga de energías limpias y adquirir remolques para usarlos en las autopistas ferroviarias. Bueno, como ven, una línea muy interesante que ponemos a disposición de nuestras empresas y que mejorará también su capacidad de competir en el mercado. Muchas gracias. Bien, pues si tenéis alguna cuestión que preguntar. Yo quería preguntar por la visita de la ministra a Cabo Noval. No sé si va a estar presente alguien del Gobierno y si van a aprovechar para comentar el tema de la fábrica de Trubia, donde los 155 trabajadores todavía no han sido reincorporados. Bien, pues si no está prevista en la, bueno, como saben, en la agenda pública del Gobierno se publica. Si no está prevista, pues se deberá a que había compromisos previos de agenda. El presidente está precisamente en asistiendo a otro acto con la viceconsejera de Justicia. La consejera de Presidencia está fuera, con lo cual bueno, puede que se debe a una cuestión de encuadre o encaje de agendas. Y en cuanto a la fábrica de Trubia, independientemente de que bueno, pudiese aprovecharse ese momento para comentar directamente con la ministra o manifestar o compartir esa preocupación, el contacto con el Ministerio es permanente. Venimos trabajando con el Gobierno de España, con el conjunto de ministerios de manera coordinada y continua en diferentes asuntos, y este no deja de ser uno más de esos asuntos. Por lo tanto, existe coordinación y comunicación continua con el Ministerio
para intentar avanzar en todos los temas, en este y en otros muchos en los que tenemos, ¿no? Y esa colaboración con el propio Gobierno de España. Es otro asunto, es el tema de las ayudas al alquiler. Usted en una comisión parlamentaria en abril reconocía que había retrasos, sobre todo en los mayores de 35 años, que acumulan retrasos a la hora de recibir las ayudas incluso de un año o más. Quería saber si había alguna novedad al respecto o algún horizonte para que puedan empezar a recibir las ayudas. Bien, en cuanto a esta cuestión, yo quiero destacar sobre todo el esfuerzo del Gobierno del Principado de Asturias en esta última convocatoria a la que hace referencia. Una convocatoria por un importe cercano a los 9 millones de euros, la mayor inversión de los últimos años, en los que una parte se destinaba efectivamente a jóvenes menores de 35 años y la otra, bueno, se establecía esa línea general. La línea de ayudas, en concreto la de jóvenes menores de 35 años, se resolvía el pasado 17 de enero. Se concedió la ayuda a todos aquellos solicitantes que cumplían con los requisitos establecidos. Ya ven que en otras ocasiones había sucedido que, incluso cumpliendo los requisitos por falta de crédito, pues había gente que quedaba fuera. En este caso se llegó al 100% de los solicitantes que cumplían los requisitos y gran parte de estas ayudas ya han sido abonadas. La dificultad está, y ya saben que tampoco me duelen prendas en asumir esos retrasos, en la línea general, en la línea de mayores de 35 años. En este caso, esos 4.200.000 euros era la partida que teníamos prevista, pero bueno, al finalizar el ejercicio asumimos este retraso priorizando un incremento presupuestario que llegará a través de la incorporación de remanentes afectados por el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. ¿En qué momento estamos ahora? Ahora estamos en el momento de tramitación de la incorporación de esos créditos, que nos van a permitir incrementar en 3.800.000 euros la partida destinada a esta línea, lo que nos permitirá conceder 4.836 solicitudes por un importe superior a los 8 millones de euros, lo que se concreta en un incremento presupuestario del 45%. En este caso, hemos asumido ese retraso, priorizando, como le digo, ese incremento presupuestario con un único objetivo, el de llegar a más gente. Si bien, como le decía en el caso de las otras ayudas, por disponibilidad presupuestaria hubo momentos en que gente, aun cumpliendo los requisitos, tenía que quedar en espera. En este caso, nuestro objetivo es llegar a todas las personas que cumplan los requisitos, de ahí que se plantee este retraso. Se está tramitando esta incorporación de remanentes y en las próximas semanas, no voy a hablar, no va a ser un proceso ya muy largo, está todo ya en marcha, con lo cual en las próximas semanas esperemos que no muchas, ya le digo que estamos trabajando con intensidad en avanzar en este asunto, se puedan ya conceder y abonar. El trabajo previo está realizado por parte de la Dirección General de Vivienda, con lo cual se trata ya de cuestiones meramente de tramitación y esas ayudas estarán al caer. Y vuelvo a repetir que yo creo que es lo importante, ¿no?, en este caso, que si bien existe un retraso en el pago de estas ayudas, nos va a permitir ese retraso llegar al total de personas que cumplen los requisitos. Yo creo que eso es importante, teniendo en cuenta que ese incremento, ¿no?, que ese incremento presupuestario que nos va a hacer, pues eso, abonar ayudas por un importe superior a los 8 millones de euros. Yo creo que eso es lo importante y de ahí, ¿no?, que también en el cumplimiento de ese otro objetivo está parte de ese retraso. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias. Gracias.